Primera carta de Juan, capítulo 3. Vamos a continuar en el versículo 11 en adelante. Vamos a seguir avanzando en el estudio de la primera carta del apóstol Juan. Cada versículo de esta carta vamos a ir avanzando, estudiando y comprendiendo su mensaje. Y he titulado este sermón, como algunos de ustedes lo recibieron, el mensaje: Cristo nos transforma para amar. El amor por nosotros mismos es un amor destructivo, porque no fuimos diseñados para vivir de manera solitaria. El amor por nosotros, aunque parece un deleite, finalmente se convierte en un veneno que nos carcome el alma. No fuimos diseñados para ser ególatras, de pronto para tomarnos una que otra selfie, pero no fuimos diseñados para adorarnos a nosotros, para amarnos a nosotros y para centrarnos en nosotros. Fuimos creados para tener comunión con Dios y amarlo y servir a otros. Sin embargo, cuando el pecado entró al mundo con Adán y Eva, uno de los efectos inmediatos fue lo que leímos hace un momento: la división. Comenzaron a echarse la culpa unos a otros. Adán le echó la culpa a Eva inmediatamente. Y este patrón divisivo se extendió a los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Como resultado, la sangre del primer ser humano se derramó sobre la tierra. Y las razones del primer homicidio, no había CTI en ese momento, cuerpo de investigación, pero la sangre de Abel habla. Eso nos dice Hebreos. El motivo era claro: Caín quería adorar a Dios a su manera. Ofreció el fruto de la tierra, mientras que Abel entregó algo más valioso. Sacrificó, le costó a Abel. Y eso fue agradable a Dios. Por eso necesitamos el Evangelio. Cristo murió en la cruz del Calvario para darnos la capacidad de amar. Caín mató a Abel por envidia. Como leímos, el Señor le dio una opción, una puerta de salida a su ira, pero él decidió optar por el homicidio, por matar a su hermano. Necesitamos la vida de Dios, necesitamos el Espíritu de Dios para poder amarnos unos a otros. Y ese es el mensaje en esta hora para ustedes y para mí, porque he estado meditando en este texto. El primero que soy confrontado soy yo con este texto, que nos llama a amar sacrificialmente. Cristo nos ha transformado para amar a nuestros hermanos de manera práctica. Cristo nos ha transformado para amar a nuestros hermanos de manera práctica. Y vamos a dividir esta vez el texto en tres partes. La primera parte, de los versículos 11 al 15, vamos a ver que la ausencia del amor produce muerte. Los versículos 11 al 15. Luego veremos de los versículos 16 al 18 que Cristo nos ha dado su amor. Y al final veremos de los versículos 19 al 23 que sí es posible amar como Cristo nos amó. Entonces vamos a la primera parte. La ausencia del amor produce muerte. Recordemos entonces que en los versículos 9 y 10 que estudiábamos al final del texto anterior, todos los que han nacido de Dios, dice el versículo
9 del capítulo 3, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Juan está refiriéndose a todos aquellos que han sido engendrados por Dios. No nacimos, es decir, mucha gente afuera dice que son hijos de Dios por el hecho de nacer físicamente, pero eso no es cierto. Somos nacidos de Dios cuando Dios coloca su simiente, su semilla en nosotros por su Espíritu para poder germinar la vida eterna con el nuevo nacimiento. Si alguien no ha nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios, y eso es lo que el Señor le dice a Nicodemo en Juan capítulo 3. La simiente de Dios tiene que estar para que produzca fruto de adentro hacia afuera. No somos hijos de Dios simplemente por portarnos bien externamente. Necesitamos nacer. Y Juan está aclarando que solo hay dos clases de familias en la tierra: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dice el versículo 10, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Vemos cómo Juan está dirigiéndonos a dar claridad a los hijos de Dios de su naturaleza como hijos. Los hijos de Dios se aman y se identifican por el amor los unos a los otros. En el verso 11, que es el texto que estamos centrando, nos dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Juan está recordando que el mensaje del amor unos a otros no es nuevo, porque desde el principio, desde que escucharon el Evangelio, siempre han escuchado que el amor entre los discípulos de Cristo caracteriza a los hijos de Dios. El Señor lo dice, y en Juan capítulo 3, versículo 34, el Evangelio de Juan dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Y en el versículo 35 del capítulo 13 de Juan, del Evangelio de Juan, dice: y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. Por lo tanto, el apóstol Juan está recordando que el amor mutuo entre los discípulos de Cristo, entre los hijos de Dios, es algo natural. Por el hecho de ser hijos, hay amor entre los hermanos. Y es una manera de identificarse. Ahora, Juan, el apóstol, nos está mostrando que la raíz de la división comenzó con Caín. Dice el versículo 12: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Juan se está remontando al libro de Génesis 4 que leíamos para mostrar el efecto del pecado. Cuando Caín mató a su hermano, comenzó una separación profunda en la humanidad. Se empezó a derramar sangre inocente. Se empezaron las divisiones, los odios, las envidias, las rivalidades, la competencia. El mundo también heredó ese odio entre aquellos que provienen de Adán y Eva, es decir, nosotros. El mundo se caracteriza también por el odio, por el aborrecimiento los unos a los otros. Y nosotros no escapamos a ese odio. Dice el versículo 13: hermanos, no os maravilléis si el mundo os odia. Juan nos aclara que por ser hijos de Dios y tratar de hacer la voluntad de Dios, vamos a ser odiados por el mundo.
Porque sus obras, dijo el Señor también, que aquellos que son de la oscuridad no quieren la luz para que sus obras no sean manifestadas. El mundo está cómodo en sus pecados. Si alguien le altera su pecaminosidad, te van a odiar, nos van a odiar. Si estuviéramos promoviendo quizás en este lugar por Facebook, que vamos a hacer aquí una fiesta a los ídolos de este mundo, con cantantes incluidos, importados, esto estaría lleno de gente. Harían fila allá y pagarían por eso. Por eso el mundo odia la verdad de Jesucristo. El mundo odia a Dios, odia a los hijos de Dios. Y tenemos que acostumbrarnos a eso. Los mártires de la historia de la iglesia murieron quemados, arrasados. Fueron decapitados. Hebreos tiene también una lista larga. Aún los profetas del Antiguo Testamento fueron decapitados por la verdad de Dios. Por lo tanto, aquel que no ama a su hermano demuestra que no ha sido transformado ni justificado por Dios. Y el versículo 14 nos ayuda a recordar que sin la vida de Dios no estamos capacitados para amar. Dice, nosotros sabemos, y Juan se incluye a él también, el apóstol, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Por lo tanto, solamente aquellos que aman testifican de su fe, han pasado de muerte a vida. El que no ama no está agonizando, está muerto en sus delitos y pecados. Porque es la característica del mundo que está en muerte. El versículo 15 dice, todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Aborrecer aquí es odiar al hermano. Y equivale a un homicida, como veíamos en el Sermón del Monte. No necesitamos derramar físicamente sangre, sino odiar a las personas, tener resentimiento contra ellas, y ya somos homicidas. Por lo tanto, Juan está aclarando que los hijos de Dios se conocen por el amor hacia los hermanos. Esto tiene que ver también con nuestra disposición interior. No solamente estamos incluidos o están incluidos los homicidas que están en las cárceles. Hace poco, esta semana, están matando muchas personas jóvenes, policías jóvenes, en tiroteos. Pero aborrecer al hermano, aborrecer, despreciar a los hermanos, equivale a un homicidio también. Por eso es que necesitamos la vida de Dios. Necesitamos a aquel que venció la muerte, para que ese espíritu de Caín, que aún quiere gobernar el corazón de los hijos de Dios, sea transformado. La ausencia de amor es muerte. Juan está siendo muy claro, él no quiere dejar zonas grises.
Él está mostrando dos escenarios diametralmente opuestos. O estamos en la vida o estamos en muerte. O amamos o odiamos. No hay tal de... Yo más o menos, yo amo más o menos. Regular 3/4, como la carne. A medio cocer, a medio cocinar. Juan está en su carta, como lo hemos podido ver, él está mostrando dos aspectos totalmente opuestos. O somos de la luz o somos de las tinieblas. O somos de la vida o somos de la muerte. O somos de la verdad o somos falsos. No hay escapatoria, no hay zonas grises en las cuales podamos refugiarnos. Neutrales, zonas neutrales. La ausencia de amor es muerte. Juan está presentando el amor de Dios en blanco y negro. No hay zonas grises. Y esto nos lleva al segundo punto. ¿Cómo puede ser que podamos amar de esa manera? Y nos lleva a la segunda parte del texto, a partir del versículo 16. Cristo nos dio su amor. Es el modelo de amor. Dice el versículo 16, en esto conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros. Juan está recordando a los discípulos de Cristo, a los hijos de Dios, a los amados. ¿Recuerdan? Él les dice hijitos. Él les dice amados. Él les dice hermanos. En esto conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros. Conocer el amor aquí en este texto, en el idioma original, significa conocer perfectamente el amor de Dios. No es conocerlo de oídas, no es algo que me contaron. Me contaron que Dios salva. No, es el que lo ha experimentado. Conocer el amor de Dios es poder recibir los efectos de la cruz. Es haber experimentado el amor, es gozarse en el amor de Dios, es vivir en la experiencia de Cristo, de su amor. No es verlo en un cartel. No es un amor que está distante o un amor solamente de oídas. Es un amor verdadero. Pero Juan dice, nosotros también debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ahí es donde seguramente algunos dirán, también los que nos van a ver en el video, no, eso no hay que interpretarlo literalmente. Eso es algo metafórico. ¿Cómo así? O sea que hay que dar la vida por los hermanos. Eso debe ser simbólico. No debe ser tan real. Eso era en el primer siglo. Es un asunto de la historia de la iglesia, no en el hoy. Pero esto está en presente. Presente activo, indicativo. En el griego, eso es el hoy, es para nosotros también. Es un presente de amar y dar la vida por nuestros hermanos. Probablemente no vamos a tener que dar literalmente nuestra vida por los hermanos. Quizás cuando donamos sangre estamos dando parte de nuestra vida. Quizás no vamos a tener que ponernos como escudos humanos para que nuestros hermanos no sean asesinados por los talibanes.
quizás no vamos a estar en una condición de muerte, pero el texto nos está invitando a sacrificar tiempo por nuestros hermanos, a sacrificar cuidado por nuestros hermanos, a trabajar por nuestros hermanos, a orar por nuestros hermanos, a dejar atrás nuestras prioridades y comodidades por nuestros hermanos, a dejar de ganar un poco menos por nuestros hermanos, a abandonar los placeres por nuestros hermanos. Y Juan nos da una ilustración y un modelo bastante elocuente en el versículo 17, de la manera en que no es posible amar, de la manera en que un creyente, un hijo de Dios, jamás puede estar en una situación como esta. Él dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? El apóstol Juan está diciendo, ¿cómo? O sea, si alguien tiene satisfechas sus necesidades, está provisto en sus necesidades, y ve a un hermano, con toda claridad se sabe que está en una necesidad. O sea, no hay duda de que él necesita provisión. Pero la descripción que nos da es como si estuviéramos, cuando estamos en nuestra alcoba viendo televisión y vemos las noticias de Somalia y pasamos el canal. No me gusta esa noticia de los que están muriendo de hambre. Me gusta más este otro programa de entretenimiento, mejor. La descripción de Juan es: estoy viendo a mi hermano y paso el canal. No me sirve. Córrete hermano, córrete que voy de afán. Ábreme paso, porque voy a disfrutar y a deleitarme con mis bienes, aunque tú los necesites. Hermanos, ese no es el amor de Dios. Al meditar en este texto, yo tengo que preguntarme, ¿cuándo he visto necesidades que no he suplido? Dice el versículo 18, hijos, y nuevamente Juan con ternura, ¿no? Nos recuerda a su audiencia que son hijos. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Debemos ceder a las necesidades de nuestros hermanos de manera práctica. Hay mucho romanticismo por ahí. Se escribe mucho en las redes sociales. Se escribe mucho también en los blogs de creyentes. Se habla mucho del amor romántico, pero poco del producir ese amor, no solo de palabra ni de lengua, sino de hecho, con hechos concretos.
y en verdad. Los hijos de Dios podemos llegar a caer en una costumbre religiosa, relacionándonos de manera individual con Dios, pero apartados de los hermanos, alejados de la comunión con su pueblo. La evidencia de nuestra comunión con Cristo se refleja en el amor por los hermanos. De manera práctica, más adelante, cuando esta iglesia siga fortaleciéndose por la gracia de Dios, se va a establecer un presupuesto para misericordia. De todo lo que se recaude va a haber un presupuesto que va a ser administrado por los futuros diáconos de esta iglesia para suplir las necesidades de aquellos que, hermanos, no puede, o sea, que el Señor nos libre, que el Señor tenga piedad de nosotros. Si como iglesia sabemos de una necesidad y la pasamos por alto, sería una pesadilla para nosotros pensar que un hermano no ha comido, no tiene los medios para subsistir de sus necesidades, y que lo sepamos y que no actuemos. Eso sería impensable para mí, escalofriante, según lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Y es la pregunta que tenemos que hacernos todos nosotros. ¿Realmente estás amando a tus hermanos? ¿Realmente estamos considerando a los hijos de Dios como objetos de nuestro amor práctico? Eso nos lleva a la tercera parte. Versículos 19 al 23. Sí es posible amar de esa manera. Juan, el apóstol, sabe que muchos de los creyentes que leyeran esta carta estarían como nosotros, quizás, acusándonos a nosotros mismos. Nos sentiríamos incapaces de responder a la palabra de Dios. Dice, en esto sabemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. En cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Parte de la audiencia de Juan diría, yo estoy amando así. Tengo el registro, tengo la evidencia de que he amado con hechos y no con palabras. Tendría presente ese favor hacia los hermanos. Tendría actual la manera de haber ayudado a otro hermano. Pero también habría otros que se sentirían un poco melancólicos. Wow, yo no he hecho eso. Condenados en sus conciencias, pero aún así, Juan, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nuevamente, miren lo que dice en el versículo 21, amados hijos de Dios, aunque se sientan culpables y condenados, porque a veces nosotros somos más severos con nosotros mismos, ¿no? Aún así, Dios es superior a nuestra culpa. Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Él sabe que necesitamos el Espíritu de Dios. Él sabe que necesitamos mirar a la cruz constantemente. Él sabe que nuestras debilidades van a batallar durante nuestra vida cristiana. Él sabe que quizás vamos a necesitar recordar el Evangelio una y otra vez.
Dios sabe, Dios conoce nuestro corazón. Si nuestro corazón nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Hay consuelo en Dios. Si eres hijo de Dios y te sientes redarguido en el corazón profundamente, eso es la evidencia de que eres un hijo de Dios. Si te sientes con la necesidad de amar y de actuar, eres un hijo de Dios. Porque nuestros corazones actúan también. Versículo 22, y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Es como un ciclo. Nosotros amamos y obedecemos, y en la misma medida Dios sigue abriendo y contestando nuestras oraciones. Es como una puerta que se abre de par en par. No es una condición, porque Dios es misericordioso. Pero si nosotros amamos a Cristo, amamos a nuestros hermanos, amamos de manera práctica, pues Dios va a seguir proveyendo, va a seguir contestando las oraciones. Ahora, el versículo 22 dice, y todo lo que pidamos lo recibimos de Él. Aquí no está incluyendo cosas que están fuera de su voluntad, para nuestros placeres, para nuestro egoísmo, no. Está hablando de todo aquello que nosotros pedimos a Dios para la gloria de su nombre. Él abundantemente y generosamente va a proveer nuestras peticiones para su exaltación. Las puertas estarán abiertas. Entonces hay un ciclo allí. Nosotros obedecemos los mandamientos, amamos a Dios, amamos a los hermanos, crecemos en obediencia, permanecemos en Cristo, y es un ciclo continuo. Entre más amamos, más permanecemos. Entre más permanecemos, más obedecemos. Y entre más obedecemos, más somos fructíferos para Dios. Es un ciclo continuo que crece, que madura y que se constituye en un carácter como hijos de Dios. Dios suple por medio de Cristo no solamente nuestra salvación, dice el versículo 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Obedecer a Dios no es por nuestra propia esfuerzo. Así como fuimos salvados solamente por la fe en Jesucristo, así como fuimos engendrados por Él, así como crecemos en santidad para Él, nuestra obediencia es el fruto de Él en nosotros, para que no sea por obras, para que nadie se gloríe. Se trata entonces del fruto de Dios en nosotros por su Espíritu, para que la gloria, la honra, la exaltación, el honor en esas buenas obras sean solo para Él. Esos mandamientos, esos imperativos de Dios, entonces se fluyen de un corazón que está lleno del Espíritu de Dios. Hermanos y amigos, guardar los mandamientos de Dios no es una carga. Amar sacrificialmente con nuestras vidas y buscar el bien de los hermanos no es una carga pesada. Participar de la generosidad para tener recursos de misericordia para nuestros hermanos no es para sentirnos mal,
porque descuadramos nuestro presupuesto. Porque si te sientes mal al dar para tu hermano, más bien no des. Más bien esa ofrenda no va a ser olor grato delante de Dios. No se trata de un esfuerzo para hacer algo en contra de nuestras convicciones. Amar es el resultado de la obra de Cristo en nuestras vidas. Él transforma nuestro corazón egoísta. Cristo transforma nuestra alma, nuestra naturaleza divisiva en amor. Un amor que ha sido derramado en nuestros corazones por la gracia de Jesucristo. Si aún no has experimentado el amor de Cristo, probablemente no te sentirás identificado con los hijos de Dios. Probablemente si no has experimentado el amor de Cristo, quizás no veas a los demás como hermanos en la fe. Sin embargo, recuerda que la única forma de conocer el amor de Cristo y ser librado del espíritu de Caín es a través de la cruz. Necesitamos mirar a Jesucristo crucificado, porque Él entregó su vida perfecta, santa, recibió el castigo por tus pecados y por los míos. El sustituto perfecto, como oveja, fue llevado al matadero, enmudeció ante sus angustiadores, y Él murió en la cruz para darnos un nuevo corazón, capacitado para amar, transformado. Él recibió el castigo, porque si la sangre de Abel habla hasta nuestros días, ¿cuánto más la sangre de Jesucristo nos limpia de nuestros pecados, nos limpia de nuestras culpas, nos da la herencia de gracia? ¿Cuánto más no enviará su Espíritu para deponer a un lado todo nuestro egoísmo, para despojarnos de todo aquello que es valioso para nosotros, para que la gloria de su nombre sea exaltado para siempre? ¿Cuánto más la sangre de Cristo limpiará nuestras almas rotas, perdonará nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y limpiará la culpa y nos revestirá de la justicia de Cristo, que es una justicia perfecta para ser librados? ¿Cómo obtenemos esa salvación? Arrepintiéndonos de nuestros pecados, abandonando el pecado para siempre y volviéndonos a Cristo en obediencia y confianza plena en que Él es el Salvador perfecto, dejando los ídolos atrás, comenzando por nuestra propia egolatría, acompañando la gloria de Cristo en la cruz para ser justificados para siempre. Porque aquel que muere con Cristo en la cruz podrá resucitar para siempre con Él en la gloria de su nombre. Cuando entregamos nuestras vidas a Cristo en arrepentimiento, abandonamos nuestros pecados y tenemos la confianza absoluta en nuestro Redentor y Rey para servirlo, para amarlo, para glorificarlo, para adorarlo, entonces experimentaremos la adopción como hijos. Seremos acogidos en la familia de Dios y el Espíritu de Dios transformará profundamente. Casi es como un cambio, un trasplante de corazón abierto para ser
redimidos, adoptados y añadidos a la familia de Dios. Y entonces lloraremos con nuestros hermanos, nos reiremos con nuestros hermanos, nos sacrificaremos por nuestros hermanos, porque tenemos el mismo Padre Celestial. No aplaces el llamado de Dios. No digas, mañana me consagraré, mañana amaré, mañana escucharé, mañana renovaré mis votos a Dios. No acalles la voz de Jesucristo, que está profundamente identificado con el vacío de tu corazón. Escúchalo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de rendirte. Hoy es el día de obedecer. Hoy es el día que necesitas el Espíritu de Dios. Hoy es el día de amar. Oremos. Padre, tu palabra es perfecta, es limpia, es poderosa para transformarnos. Gracias, porque tu palabra penetra como espada de dos filos profundamente hasta partir el alma para dar a luz la vida eterna. Te pido, Señor, que produzcas salvación, que transformes nuestros corazones egoístas. Padre, guíanos a poder entregarlo todo por amor a nuestros hermanos, porque con ellos estaremos para siempre, una eternidad. Las relaciones y los vínculos de esta tierra serán pasajeros, pero con nuestros hermanos estaremos para siempre en gloria eterna. Líbranos, Señor, de estar avergonzados en tu venida. Te lo pedimos por el nombre glorioso del Rey de Gloria, que entregó su vida por nosotros, Cristo Jesús. Amén.